Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde las novelas turcas y el salseo de las celebridades son el pan nuestro de cada día. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos de nuevo por AQ. Espero que es tu copyright en listos para un vídeo de esos que nos ponen a temblar, porque hoy, Prepurrense, vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel, de Kerem Bürsin y el redoble de tambores, de Demet Özdemir. Lo que leyeron. Parece que hay un bombazo que sacude los cimientos del mundo del espectáculo turco y, obviamente, aquí estamos nosotros para desmenuzarlo todo, detalle por detalle. Hoy nos sumergiremos en un mar de rumores, declaraciones filtradas, y hasta algunas miraditas que valen que 1000 palabras. Q Copyright dijeron Kerem y Demet sobre Hande que causó superíndice 3 tanto revuelo. Hay drama, hay reconciliación superíndice 3N, hay telarau más menos as de amor enredadas. Pues no se despeguen de la pantalla porque les prometo que este vídeo los va a dejar con la boca abierta. Y antes de que sigamos, quiero recordarles que si aman el chismecito tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevo vídeo y sean los primeros en enterarse de todo. Vamos, denle click. No se arrepentirú. Ahora preparen sus palomitas, a como superíndice 3 dense en sus sillones y vamos a sumergirnos en este escándalo que tiene a toda Turquía hablando. Como saben, Hande Eru Parrafoel es una de las actrices queridas y talentosas de Turquía. Su belleza es innegable y su talento actoral, indiscutible. Ha protagonizado series que han roto RU Copyright Codes de audiencia y su legiu superíndice 3N de fans es simplemente impresionante. Y claro, su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin la catapultó superíndice 3 a la fama mundial. Eran la pareja perfecta. Anker, como los llamaban sus fans, eran sinu superíndice 3 nimo de amor, pasiu superíndice 3N y sobre todo, de una química innegable en pantalla. Su serie Senu con diéresis al capm, o Love is in the air, como la conocemos en Spau más menos y Latinoamu Copyright Rica, fue un verdadero fenu superíndice 3 meno. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe durusimo para sus fans, que aún hoy sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en escena Demet Özdemir. Otra actriz turca superestrella, conocida por su talento, su carisma y por supuesto por sus romances medio ticos. Demet tiene una personalidad arrolladora y ha sabido ganarse el cariño más menos o del público con su simpatia y su profesionalismo. Ahora bien, ¿Q Copyright une a estos tres nombres? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han circulado rumores muy fuertes sobre una supuesta tensión superíndice 3N entre Hande y Demet. Al parecer, hay una competencia velada entre las dos actrices por conseguir ciertos papeles protagu superíndice 3 Nikous en nuevas series y películas. Y como si eso no fuera suficiente, algunos medios turcos han publicado declaraciones atribuidas a Kerem Bürsin en las que supuestamente habla sobre su relación superíndice 3N con Hande y, lo es sorprendente sobre la opinión superíndice 3N que tiene de Demet. Rense, porque aquí viene lo jugoso. Según estas publicaciones, Kerem ha dicho que si bien guarda un gran cariño más menos o irrespeto por Hande, su relación superíndice 3N terminu superíndice 3 por diferencias irreconciliables. Hasta aquí, nada nuevo, ¿verdad? Pero la bomba estalla cuando supuestamente Kerem declara que admira mucho el trabajo de Demet y que le parece una actriz sumamente talentosa y versátil. Algunos incluso han interpretado estas declaraciones como un posible coqueteo o al menos, como un interu copyright ese genuino en colaborar con Demet en algún proyecto futuro. Imaginen el revuelo que causó superíndice 3 esto. Los fans de Hande se sintieron traicionados, los fans de Demet se emocionaron ante la posibilidad de verla trabajar con Kerem, y los medios de comunicación superíndice 3N turcos hicieron su agosto con esta historia. Pero ojo porque aquí hay que ser cautelosos. Muchas de estas declaraciones no han sido confirmadas oficialmente ni por Kerem ni por Demet. Es muy común que los medios de espectáculo inventen o exageren historias para generar polu copyright mica y aumentar su audiencia. Así que antes de dar por sentado que Kerem realmente dijo todo eso, debemos esperar a tener una confirmación superíndice 3N oficial. Pero ese ayu de las supuestas declaraciones de Kerem,
lo que es cierto es que ha habido algunos gestos y comentarios por parte de Demet que han alimentado a UNMU-S los rumores de Tensiu superíndice 3N con Ande. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo un vestido muy similar a uno que Ande ha usado anteriormente en una alfombra roja. Esto, obviamente, no pasó superíndice 3 desapercibido para los fans de Ande, que lo interpretaron como una provocación superíndice 3N o un intento de Demet por imitar el estilo de su rival. A UNMU-S en una reciente entrevista, a Demet le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar con Kerem Bürsin y su respuesta fue bastante ambigua. No descarto superíndice 3 la idea, pero tampoco se mostró superíndice 3 particularmente entusiasmada. Dijo algo así como nunca se sabe lo que depara el futuro. Si se presenta la oportunidad de trabajar con Kerem, lo evaluará copyright como cualquier otro proyecto. Esta respuesta, lejos de calmar las aguas, hizo que los rumores se intensificaran a UNMU-S. Y ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo, ¿Qué copyright dijo Ande Eru Parrafoel ante todo este revuelo? Pues hasta el momento Ande ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública ni ha respondido a los rumores sobre su supuesta rivalidad con Demet. Algunos interpretan este silencio como un aseo más menos al de que realmente hay tensiu superíndice 3N entre las dos actrices y que Ande prefiere no alimentar MU-S la polu copyright mica. Otros, en cambio, creen que Ande simplemente adoptando una postura madura y profesional y que no quiere verse envuelta en un circo medio tico. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que el silencio de Ande ha contribuido a aumentar a UNMU-S la expectación superíndice 3N y la curiosidad del público. Todos estamos esperando ansiosamente a que Ande rompa el silencio y nos dé copyright su versión superíndice 3N de la historia. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier nuevo indicio o rumor que pueda surgir sobre este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Y hablando de culebrones turcos, no podemos olvidar que Ande actualmente muy enfocada en su carrera. Recientemente la vimos protagonizando otra serie que ha tenido muy buena acogida, lo que demuestra que su talento sigue MU-S vigente que nunca. También Copyright N ha estado trabajando en diferentes proyectos publicitarios y ha colaborado con importantes marcas internacionales. En cuanto a Kerem, también Copyright N se encuentra muy enfocado en su carrera actoral. Ha participado en varias producciones y ha demostrado ser un actor muy versátil y capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. UNMU-S ha estado muy activo en redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo detalles de su vida profesional y personal. Y Demet, por supuesto, sigue cosechando con diéresis copyright citos con sus series y películas. Es una de las actrices MU-S solicitadas del momento y su agenda es repleta de proyectos. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recordar que al final del dúo, Ande, Kerem y Demet son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero debemos recordar que no sabemos lo que realmente pasando detrás de maras. Asu que antes de juzgar o de tomar partido por alguno de ellos, debemos ser cautelosos y respetar su privacidad. En resumen, hoy hemos explorado el escándalo que sacude al mundo del espectáculo turco, las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru Parrafoel y Demet Özdemir, la tensión superíndice 3N entre las dos actrices y el silencio de Ande ante todo este revuelo. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los posibles motivos detrás de esta historia. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de ser cautelosos y de respetar la privacidad de las celebridades. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional y por estar siempre aquí conmigo. Son los mejores fans del mundo. De verdad. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que realmente hay tensión superíndice 3N entre Ande y Demet? ¿Creen que Kerem realmente dijo todo eso? ¿Les gustaría ver a Demet y a Kerem trabajando juntos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo.
Los quiero mucho. Nos vemos en el Prusuperindice 3 Simo chismecito. Hasta la Prusuperindice 3 Sima. Pero aguanten que la cosa no termina mis chismosos. Porque la madeja de este salseo es mucho ese grande de lo que imaginamos. Vamos a profundizar un poquito ese en los detalles, a explorar las teorías ese locas que circulan por las redes y, por supuesto, a analizar el lenguaje corporal de nuestros protagonistas. Esto se pone cada vez ese emocionante. Para empezar, quiero hablarles un poco ese sobre las supuestas declaraciones de Kerem. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio dirá algo sobre su expareja? Pues bien, resulta que algunos medios turcos han publicado extractos ese extensos de esta supuesta entrevista, y la cosa se pone ese turbia. Al parecer, Kerem ha dicho algo como, Ande es una mujer maravillosa y le deseo lo mejor, pero nuestra relación superíndice 3 en terminus superíndice 3 porque tenemos visiones muy diferentes sobre el futuro. Necesito a alguien que es tu copyright a mi lado, que me apoye en mis proyectos y que comparta mis ambiciones. Y sinceramente creo que Demet tiene esas cualidades, copyright fuerte. Si esto es cierto, estaríamos hablando de una declaración superíndice 3n de intenciones en toda regla. Pero ojo porque entra en juego otro factor importante, la perspectiva de género. ¿Por qué se espera siempre que las mujeres sean las que apoyen a los hombres en sus carreras? ¿Por qué no puede ser al revés? Este tipo de comentarios refuerzan estereotipos machistas que ya deberían estar superados. Que si realmente Kerem dijo esto, estaríamos hablando de algo mucho ese profundo que un simple chisme de farándula. Ahora bien, vamos a analizar un poco ese los gestos y comentarios de Demet. Porque a ver, lo del vestido es una cosa, pero hay otros detalles que también copyright N han llamado la atención superíndice 3n. Por ejemplo, hace unos meses Demet empezó superíndice 3 a seguir a Kerem en Instagram, algo que no había hecho antes. Y aunque esto podrá parecer algo sin importancia, en el mundo de las redes sociales, cada movimiento cuenta. Además, Demet ha estado dando me gusta a algunas publicaciones de Kerem, lo que ha alimentado a los rumores de un posible romance. Pero, ¿será que Demet es realmente interesada en Kerem? ¿O simplemente es jugando al despiste para generar copyright mica y aumentar su popularidad? Pues bien, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado algunas entrevistas de Demet y han llegado a la conclusión superíndice 3n de que la actriz se siente atraída por Kerem. Según estos expertos, Demet suele sonreír ese de lo normal cuando habla de Kerem, y sus ojos brillan de una manera especial. Además, suele tocarse el pelo con frecuencia, lo que se interpreta como una más menos al de nerviosismo y de deseo de impresionar. Esto se pone cada vez ese interesante. Pero, ¿y qué hay de Ande? ¿Cómo se siente ante todo este revuelo? Pues bien, como les dije antes, Ande ha optado por el silencio. Pero a ver, seamos sinceros, ¿quién puede permanecer en silencio cuando se habla de uno mismo en los medios? Pues bien, resulta que algunas fuentes cercanas a Ande han revelado que la actriz se siente muy dolida y decepcionada por las supuestas declaraciones de Kerem. Al parecer, Ande creía que su relación superíndice 3n con Kerem había terminado en buenos términos, y que ambos se guardaban un gran respeto. Pero si realmente Kerem dijo todo eso, estaríamos hablando de una traición superíndice 3n en toda regla. Además, estas mismas fuentes han revelado que Ande se siente muy presionada por la situación superíndice 3n. Al parecer, la actriz está recibiendo un sinnúmero de mensajes de apoyo de sus fans, pero también copyright N está recibiendo mensajes de odio de los fans de Demet. Y aunque Ande es una mujer fuerte y decidida, no es inmune a la presión mediática. Que es comprensible que haya optado por el silencio para protegerse a sí misma y a su salud mental. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la supuesta rivalidad entre Ande y Demet. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿existe realmente esta rivalidad? Pues bien, algunos medios turcos han publicado información superíndice 3n que sugiere que Ande y Demet han estado compitiendo por los mismos papeles protagónicos desde hace años. Al parecer, ambas actrices tienen agencias de representación muy poderosas, y ambas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para conseguir el papel. Pero, ¿será que esta rivalidad es real? ¿O simplemente es una invención superíndice 3n de los medios para generar copyright mica?
Pues bien, algunos expertos en el mundo del espectáculo turco han revelado que la competencia entre Hande y Demet es muy real. Al parecer, ambas actrices son muy ambiciosas y están dispuestas a todo para llegar a la cima. Además, ambas son conscientes de que están compitiendo por los mismos roles, y esto genera una tensión superíndice 3n constante entre ellas. Pero, ¿será que esta competencia es sana? ¿O simplemente es una forma de alimentar el ego y la inseguridad de ambas actrices? Pues bien, algunos psicólogos han revelado que la competencia puede ser sana si se utiliza como una forma de motivación superíndice 3n y de crecimiento personal. Pero si la competencia se convierte en una obsesión superíndice 3n, puede generar ansiedad, estrés y depresión. Así que es importante que Hande y Demet aprendan a manejar la competencia de una manera sana y constructiva. En fin, mis chismosos, este culebro superíndice 3n turco es mucho ese complejo de lo que imaginamos. Hay rumores, especulaciones, gestos, comentarios y silencios que alimentan la polu copyright mica. Pero al final del día lo importante es recordar que Hande, Kerem y Demet son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Así que antes de juzgar o de tomar partido por alguno de ellos, debemos ser cautelosos y respetar su privacidad. Y sobre todo debemos recordar que la verdad siempre es mucho ese compleja de lo que parece.